Op, op, op. Ya está. Vamos a subir el PPT que lo tenemos aquí justamente. De las revoluciones industriales a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es el resultado de las revoluciones industriales, es como una consecuencia de tipo indirecta. Y la pregunta será ¿por qué? Bueno, porque justamente las revoluciones industriales implican ¿qué cosa? Las revoluciones industriales, tanto la primera y sobre todo la segunda, implican una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Vender, pero para vender hay que buscar tres cosas: mercado, mano de obra y materia prima. Por eso se da la Primera Guerra Mundial, por la búsqueda de estas tres cosas. Las tres M la llamo yo: mercado, mano de obra y materia prima. Entonces, en ese sentido, las revoluciones industriales a la larga vienen siendo las causas para la Primera Guerra Mundial y, bueno, ni hablar para la segunda también. Entonces, vamos a ver eso, ¿ok? Vamos a subir nuestra diapositiva. Aquí, aquí, aquí. Listo. Ok. Ahí está. Está bonita mi diapositiva. Ya está. Uy. Ahí está. Listo, voy a asegurarme que mis alumnos lo estén viendo. ¿No lo estás viendo? ¿Qué pasó? Ya está, había estado cargando mal. Listo. Mira, primera revolución industrial. ¿Qué es esto de la primera revolución industrial? Es el conjunto de cambios económicos, técnicos y sociales originados en Gran Bretaña a partir de mediados del siglo XVIII. ¿Qué es lo que ocurre? Tú sabes que cuando hablamos de Inglaterra pensamos que todo es Inglaterra, Inglaterra, pero en realidad, ¿no es cierto? En realidad es algo más grande. ¿Qué es lo más grande, profe? ¿Cómo se llama todo esto? A todo esto se le llama Reino Unido, ¿no es cierto? Reino Unido tiene varias partes, una de ellas es Gran Bretaña, la otra es Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, en una parte de este territorio vamos a ver que hay una aceleración, una necesidad por producir más. Pero yo quiero que entiendas que hay dos fases de la revolución. La primera fase, que es también conocida como la primera revolución industrial, es una fase bastante débil todavía, ¿no es cierto? No es que de frente ya la máquina produce un montón, no. Las máquinas aquí son a vapor, son a carbón, esas son las fuentes de energía, y tú entenderás que son fuentes de energía que no generan velocidades altas, por lo tanto la producción es sí mayor que la que tenían antes, pero no tampoco es en masas ni a gran escala. Entonces, las revoluciones industriales, ¿no? Tanto la primera como la segunda, nos van a generar cambios económicos, por supuesto, porque vamos a pasar de una producción artesanal, ¿no? A una producción fabril, es decir, con ayuda de máquinas, las máquinas que todavía necesitan mucha ayuda de la mano del hombre. ¿Ya? Si antes hacía un par de zapatos en 5 días, ahora haré un par de zapatos en un día. Pero tampoco es que, wow, qué rápido estoy produciendo. En ese sentido, la primera revolución industrial no hace grandes cambios en el mercado. ¿Por qué? Porque si yo produzco poco, mi oferta es poca. Y si mi oferta es poca, el mercado todavía me alcanza para un tiempo. Pero ¿qué pasa cuando vamos al segundo nivel? Cuando vamos a la segunda parte de la revolución industrial, tenemos que ya el mercado pequeño en el que yo estoy no alcanza y cambia, o sea, hay un cambio en el discurso. Los industriales tienen que crear su propio discurso social y económico. Profesora, ¿qué significa esto? Que las revoluciones industriales generan nuevos pensamientos sociales en las personas, que la producción, que los objetos tienen un valor como significado en la sociedad, ya no solamente para uso. Tu genial profesor de economía, ¿no es cierto?, te habrá dicho que existen dos valores para las cosas, ¿no? Los valores de uso, el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso es aquel que no importa la marca, no importa nada, me sirve para, no sé, para difuminar, ese es el que echa al aire olor, ¿no? Ya, me sirve para eso. Imaginemos que me sirve para calentar, ya. Si esto me sirve para calentar, no me importa el color que sea y tampoco me importa la marca que sea. Mientras que sirva, lo tendré, ¿no es cierto? Pero
eso es en la primera revolución industrial, porque como tú no les puedes ofrecer mucho, entonces mientras te sirva, lo tienes. Después, cuando vuelvas a producir y ya no le sirva, te va a volver a comprar. Pero ¿qué pasa con la segunda revolución industrial? En la segunda, produces tantos de estos que tienes que decirle a la gente que ya no es suficiente tener uno, porque uno tiene cualquiera, mejor tengo otro de repuesto, o mejor tengo un montón para que cada día utilices uno de un color diferente. Así te vas a diferenciar de la gente, porque el que es exitoso y tiene mucha plata, tiene muchas cosas. En cambio, el que es misio es un perdedor, y como es un perdedor, solamente tiene uno hasta que se le acabe, pobre misio, resentido, como no tiene para comprar lo que yo tengo, entonces siempre hablas mal de mí. ¿Entiendes? Es un discurso que va acompañado con la forma de producir, ¿ok? Porque eso implica también cuánto la gente va a comprar. Hay gente que compra ropa a cada rato, yo por ejemplo, hay gente que compra equipos tecnológicos a cada rato. Por ejemplo, tengo este celular, pero ¿sabes qué? Este celular de acá, han salido otro nuevo, otro mejor me voy a comprar otro, tengo dos, tengo tres, no importa si tengo un montón, pero es símbolo socialmente de que yo soy exitoso, ¿ya? Entonces, la revolución industrial, ¿ya? Este conjunto de las dos es un conjunto de cambios económicos, teóricos y sociales dirigidos en Gran Bretaña a partir del siglo XVIII. ¿Cuáles son sus bases? El afán de lucro de la burguesía, porque efectivamente la burguesía, los comerciantes y preindustriales consideraban que era mejor producir, vender y ganar más y generar en la gente, en el paso del tiempo, la necesidad de comprar, ¿no? El maquinismo, claro, porque aparece el desarrollo tecnológico y la explotación asalariada de la mano de obra. Esa también es otra base de la revolución industrial, ¿no? Es decir, yo con la máquina me aprovecho del trabajo del obrero. ¿Por qué? Porque, entre comillas, la máquina lo hace todo. Y es por eso que el trabajo de él, de 8 horas, por ejemplo, si en 8 horas hacía un par de zapatos, ahora en 8 horas hará 10 pares de zapatos, pero le seguiré pagando lo mismo por el trabajo que ha hecho, por las horas que ha trabajado. Aunque haya producido más y yo gane más porque voy a vender un montón, él seguirá con el mismo salario. Por eso hay una explotación asalariada de la mano de obra. Etapas, hay dos etapas. La primera es la que está liderada por Gran Bretaña y la segunda por Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón, que es la que nos va a decantar a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? En las características, recuerda que es un periodo de tránsito de la producción artesanal a la mecanizada o a la fabril, me refiero a las fábricas, ¿no? Te lo he comentado, es un paso. Acá todavía no hay producción en masa. Hay producción con máquina, pero no en masa, ¿ya? Eh, Aparece la migración de la ciudad al campo, porque eso también es bien importante, es una característica siempre del proceso de industrialización, ¿no? En donde la mano de obra del campo es muy barata, en el campo el éxodo rural, dice. En realidad sí, algunos podrían llamarlo así. ¿Por qué? Porque no es, bueno, la primera parte es poca la gente, pero en la segunda parte sí es bastante, ¿no? Porque se necesita mucha mano de obra, no solamente para cubrir el mercado interno, sino también el mercado externo, ¿ya? Hay una innovación en fuentes de energía, claro, como el carbón y el vapor, ¿no? Ahora, vamos a ver. Ahora, en el caso de la primera revolución industrial, que va de 1760 a 1850, ahí hay varios factores que permiten este desarrollo, ¿no? Como por ejemplo la revolución demográfica. Hay una reducción en la tasa de mortandad, ¿no? Porque para la primera mitad del siglo XVIII, o sea, antes de la primera revolución industrial, estaba muy de moda en todos los países del mundo, muy de moda la ilustración, que provenía en las ideas más antiguas de Inglaterra y luego estaban súper modificadas en Francia. En Francia se hicieron más políticas, pero en realidad la ilustración son muchas cosas, no solamente la política, no solamente la forma de gobernar. La ilustración implica también la apertura al conocimiento, y esta apertura al conocimiento traía consigo nuevas formas teóricas que permitirían mantener la salud y alargar la vida de las personas. Por eso se evitaban las muertes incluso con estudios
sobre las enfermedades, etcétera, ¿no? Y eso hacía que hubiera más mano de obra para trabajar en las fábricas. La revolución agrícola, hay una gran privatización y cercado de tierras comunales, o sea, es decir, tú sabes que la ilustración también trae la idea del individualismo. Antes las tierras eran de una comunidad, ahora ya no, ahora van a ser tierras de una sola persona, porque lo que se propone es el desarrollo del individuo. Entonces, por eso es que hay una privatización, hay una reducción de las tierras comunales, ¿no? Que nos van a dar más réditos así. Aparece la revolución tecnológica, lo que te comentaba, así como en salud existe, ¿no? En la primera parte, también existe este proceso de mecanización de la producción, ¿no? Ya no todo a mano, sino ahora utilizando las máquinas, es decir, por eso pasamos de la producción artesanal a la producción fabril o industrial, ¿no? La mecanización y producción, máquinas que mueven otras máquinas, ¿no? Ahora, muy bien, ¿tú me podrías decir si esta primera revolución industrial le afecta al Perú en algo? O sea, el Perú está inmerso en este desarrollo industrial de Inglaterra de 1760 a 1850. Por favor, si es así, déjamelo escrito en el chat. ¿Qué piensas? ¿El Perú esto le impactó, no le impactó? ¿El Perú nunca se dio cuenta? ¿Qué pasaba en el Perú mientras la primera revolución industrial se desarrollaba en Europa? A ver, déjamelo saber acá en el chat. Acácito nomás. Déjamelo saber. ¿Qué piensas tú? Aquí en el Perú se vio reflejado esto, o sea, hubo un impacto, hubo un impacto entre 1760 y 1850. Saray me pregunta si los españoles seguían aquí. Sí seguían aquí los españoles, sí, pero recuerda que en el 60, en 1860, en la década de los 60, se van, pero ya para 1824, 27 ya no tienen mucha influencia en el Perú, ya estamos un país solo, ¿no? En realidad la primera revolución industrial sí tuvo influencia en el Perú. Uf, ¿y qué influencia? Esa primera revolución industrial no hubiera podido desarrollarse de la manera que se desarrolló en Inglaterra si no se hubiera llevado del Perú una materia prima por la cual España también va a pelear. Se llama guano. Es decir, la primera revolución industrial, ¿no? Nos abrió las puertas al mercado internacional. Obviamente siempre como exportador de materias primas, ¿no? Como exportador de materias primas. Y la necesidad de los ingleses de tener tierras más fértiles era acopiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sabes que la isla es pequeña, ¿no? La isla europea de la que estamos hablando, en realidad no tiene terreno tan fértil. ¿Qué se cultivaba en la zona? En la zona que se hacía con ese terreno, que ahora iba a ser de algodón, por ejemplo. Se criaban vacas, se criaban algunas ovejas, ¿no? Porque de eso vivían. Ahora, estas vacas, estas ovejas van a ser llevadas cruzando el Atlántico a un territorio que está aliado a ellos, que es Argentina. Por eso Argentina tiene un montón de producción agropecuaria, ¿no? Y que esto luego va a quedar libre, esas tierras van a quedar libres para poder cultivar algodón, porque el hecho de que el Perú pueda exportar algodón no quiere decir que se lo compran todo al Perú. Además, no solamente es el algodón, también es la lana, ¿no es cierto?, que buscan los ingleses con mucho esmero, porque la primera revolución industrial es una revolución 100% textil. No puedes comprar todo el algodón, no puedes comprar toda la lana, porque eso no es eficiente. No, tú tienes que reducir los costos. Comprando algo del exterior definitivamente es mucho más caro. Por eso lo más importante era el guano. ¿Por qué? Porque el algodón se da en todas las partes del mundo. El algodón es uno de los productos más gentiles, más amables. Y las modificaciones genéticas que le hacían los ingleses, o sea, eso les permitía tener grandes cantidades de algodón todo el tiempo. Pero la única manera de sacar algodón varias veces al año y que sea de buena calidad, que se equipare al que traían de América, ¿no? La única posibilidad era teniendo una planta bien cuidada. Esta planta bien cuidada, ¿no es cierto?, tendría que ser abonada ¿con qué?
con guano de las islas. Por eso es que el guano era tan cotizado, ¿no? Porque permitía el aprovechamiento de la tierra varias veces al año, ¿no? Entonces, eso, sí, el Perú sí participa en este proceso. A ver. Por otro lado, están las fuentes de energía, como el carbón vegetal de coque, que es el carbón con el que se prenden las máquinas, y las principales industrias son la industria textil, eso subráyala por favor, porque cualquier pregunta siempre va a apuntar ahí, ¿no es cierto?, a la industria textil. La metalurgia y la siderurgia son propias plenamente de la segunda revolución industrial. Aquí pueden nacer, pero son propias de la segunda revolución industrial, ¿no? La fuerza motriz es la máquina a vapor, ¿no? Porque es una máquina que mueve otra máquina. No es que las máquinas se mueven con vapor, no, es una máquina que le da energía a las demás máquinas. Ahí está la máquina a vapor, mira. En consecuencias, ¿cuáles fueron las consecuencias de la primera revolución industrial? Bueno, se implanta un nuevo modelo económico, el famoso capitalismo industrial. Profesora, ¿por qué? Porque ahora a la compra y venta de los productos, que eso es capitalismo, ¿no es cierto?, se le va a sumar la producción con máquinas, o sea, un capitalismo industrial. Además, por otro lado, también recuerda, el maquinismo permitió la producción en serie y la expansión de las fábricas. Nació el movimiento obrero y el ludismo, ¿no es cierto? El movimiento obrero y el movimiento ludita son movimientos de personas que trabajan en fábricas, ¿no? ¿Qué pasa con el movimiento obrero? Que poco a poco las máquinas van haciendo el trabajo de los obreros. Y eso hace que los obreros entren en desesperación y rompan las máquinas. Movimiento ludita, ¿cierto? Por otro lado, también tienes a la segunda fase de la revolución industrial que va desde la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Bien, en esa segunda fase de la revolución industrial, debemos decir que está caracterizada por la aplicación de nuevas fuentes de energía, la diversificación de la industria y el incremento del capital industrial, ¿no es cierto? Es bien importante entender la diferencia entre la primera y la segunda, y la principal diferencia es la cantidad de producción. La segunda produce 10, 20, 50 veces más, ya, mientras que la primera recién está haciendo sus pininos, ¿no? En cuanto a las nuevas fuentes de energía de ese periodo, tenemos el petróleo, la electricidad y el gas natural, ¿no? El petróleo y la electricidad que van a ser también buscados en el mundo. ¿Dónde crees que puedan buscar en el mundo esta materia prima? A ver, ¿dónde crees que puedan buscarlo? Déjame en el chat, por favor. Te leo. ¿Dónde pueden buscar petróleo y electricidad? ¿De dónde la consiguen? Que también es una característica de la segunda revolución industrial. A ver, vamos muchachos, ¿qué pasa? También calladitos están, ustedes siempre son participativos, utilizan el chat hasta para cochinearse. Y ya tienen que dar muestras de vida, pues chicos. Said me dice de los países árabes, Ever dice de Medio Oriente, ya, ok, sí, efectivamente, hay una intervención en los países de Medio Oriente, pero es una intervención mínima, ¿y saben por qué? Porque las cuestiones religiosas pues pesan más, ¿no? Los países de donde ellos sacan petróleo y electricidad con mucha facilidad son los países sudamericanos, pues, ¿no? Nosotros, el Perú, por ejemplo. No hay que olvidar que la International Petroleum Company del siglo XX, ¿no es cierto?, tiene sus antecesores en la Standard Oil, ¿no? El Standard Oil tiene capital inglés, ¿ya? Entonces, y profesora, ¿y la electricidad que también se la llevan de acá? ¿Cómo se la llevan? ¿En tarritos? Bueno, recuerda que esta zona, sobre todo los países que están pegados a la cordillera de los Andes, tienen muchas depresiones, disculpa, tienen muchos puntos de caída, ¿no? Es decir, la cordillera permite los deshielos permiten las caídas de agua que luego pueden ser utilizados en centrales hidroeléctricas. Entonces, no es que se van a llevar electricidad, sino es que esta segunda fase implica la
llegada de capital extranjero a diferentes países de América del Sur, porque llegarán sus máquinas, o sea, poner una empresa, poner una fábrica que haga los mismos productos, pero desde el Perú. ¿Por qué? Porque la fuente de energía es barata, y es barata porque tenemos centrales hidroeléctricas. Es más, hay un montón de centrales hidroeléctricas en el siglo XIX que van a ser impuestas por los ingleses o de la mano con la Peruvian Company o con la Standard, ¿no? Que son empresas que van a marcar la hora, digamos, en ese momento, ¿no? Entonces, que no te extrañe que haya tanto inglés acá, que no te extrañe que haya tanto gringo por acá. Por otro lado, también es súper importante conocer los nuevos, la diversificación industrial, ¿no? Ahí aparece la industria siderúrgica que convirtió el hierro en acero, ¿no? Y eso es súper importante, sobre todo para las armas, ¿no? En países que ya se están disputando los mercados, bueno, el que tenga más armas tendrá más tecnología militar, tendrá mayor posibilidad de ganar una futura guerra, ¿no? Una futura guerra que le permite tener mercado, mano de obra y materia prima de un solo 2x3, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por otro lado, también, ¿ya? Por otro lado, aparece la industria automotriz, donde está acá Henry Ford con el motor Ford. Recuerda que esto de Ford es bien importante porque él crea un proceso de producción llamado el Fordismo. ¿Y qué es el Fordismo? A ver, déjamelo saber, a ver, si tú que vas a ser un ingenierazo, a ti que te encanta la automotriz, a ti que te encanta la ingeniería, deberías conocerlo, dímelo por favor. ¿Qué sabes del Fordismo? A ver, te leo, por favor. Esta es una clase dinámica donde los alumnos también participan. Y si la verdad no te acuerdas o te acuerdas más o menos y fallas en la respuesta, don't worry, aquí estamos para ayudarnos. ¿Ok? Vamos, te dejo libre el chat para que me digas qué sabes o qué entiendes por Fordismo. Tienen súper razón, ¿ya? Por ahí, Barents da una definición bastante completa, ¿no? De repente apoyado en algún buscador, eso por favor. Si es así, no, tampoco se limiten, ¿ah? Para eso esa es la diferencia de una clase, de una clase virtual con una clase presencial, ¿no? En donde si tú tienes a la mano un buscador, ¿ya? Y tienes, digamos, motores confiables de búsqueda, utilízalos. Claro que lo importante, lo principal, es el profe que tienes al frente, ¿ya? Pero si tú lo puedes utilizar y combinarlo, no hay ningún problema. Esto parece más bien como un concepto así, ¿no? Bien, bien armado, bien ensamblado. Y en general tiene razón. Vamos a ir, vamos a ir rompiendo un poco el concepto. Lo que decía Rubén también es cierto. Es parte de un sistema o producción en serie, ¿no? ¿Qué es lo que quería Henry Ford? Henry Ford quería impulsar la producción en cadena de montaje. ¿Qué significa esto? Que es perder el tiempo, ¿no? Es perder el tiempo, hacer un producto uno por uno. Antes, cuando estaba en un taller, tenía que hacerlo uno por uno. Primero, porque la mano de obra era escasa, porque habían pocos artesanos que supieran hacer esto. Pero ahora con la máquina, ¿no es cierto? Ya todo es diferente. La máquina le da velocidad a la producción y hay que capacitar simplemente a los empleados o a los obreros para que ellos ayuden en la producción. En ese sentido, es que cada quien se va a dedicar a algo. Por ejemplo, tapicero, ven, mira, estoy interesado en comprar 8 juegos de asientos para carro. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿En cuánto tiempo lo quieres?
Lo quiero en una semana, perfecto. Cuesta $10 cada juego, perfecto. En una semana vengo, te pago tus $80, ¿ya? Y tú me entregas los asientos tapizados. Perfecto. Luego voy donde el herrero y le digo, oye, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un chasis de carro. ¿Ya? Necesito que me hagas un chasis de carro. ¿Qué pasa? El perro está ladrando. Necesito que me hagas un chasis de carro. Ya, perfecto. ¿Y cuánto me cobras? Ah, te cobro $20. Ya, chévere. Son 8. ¿En cuánto tiempo lo haces? En una semana. Perfecto. Y así vas juntando las piezas. Obviamente que son parte de tu industria. Entonces tienes una parte que hace los chasis, la otra parte que hace los asientos, la otra parte que hace el motor, así. Y en vez de que salga un carro a la vez, salen 8 carros a la vez. ¿Eso qué permite? Permite una aceleración y mejor administración del tiempo de producción. Además de eso, ¿no es cierto? Tenemos gente trabajando en simultáneo, gente que no va a parar, gente que no va a esperar hasta que la otra pieza esté lista, sino que él va a seguir trabajando y gente que va a ensamblar. Eso va a permitir entonces que el producto final, al tener menos tiempo produciéndose, le estoy pagando estoy pagando a menos personas. Al pagarle a menos personas, ¿no? Por menos tiempo, obviamente, mi costo de producción baja. Y al bajar el costo de producción también baja el precio final del producto, haciendo que mucha gente pueda tener automóviles. Por eso Ford es uno de los autos más famosos de estos años. Toda la gente lo tenía, era un auto económico. Lo que antes podía parecer un sueño, ahora se había convertido en una realidad, ¿no? Indiscutiblemente. Entonces, sí, hay una propuesta para la canalización de esta nueva forma de producir. A ver, vamos a ver por acá. Entonces, por otro lado, también es el taylorismo del que nos hablaba Barents, ¿no? Nos decía, sí, profesora, el taylorismo es algo parecido. Bueno, sí, pero el taylorismo le pone más énfasis a los horarios de producción, es decir, pone horarios de producción corrida en grupos diferenciados de tal manera que la producción nunca pare, ¿no? Que se haga lo que hace Ford, pero además en horarios ininterrumpidos, con lo que se podría hacer entonces reales líneas o reales series de producción, en donde se sacaría el máximo del porcentaje a las máquinas y a la gente que trabaja, ¿no es cierto? La idea es explotar lo más que se pueda a estos medios de producción que son la mano de obra y las máquinas para tener mayores ganancias, lo que en algún momento Karl Marx decía que era una explotación del obrero, pero en realidad si lo vemos de otra manera, también el industrial para poder llegar a ese nivel ha tenido que comprar la máquina, ¿no? Ha tenido que hacer inversión. Y bueno, ese es un mundo en donde no todos podemos ser iguales y eso, aunque pueda parecer subversivo en estos momentos, sí tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, no existe la sociedad en la que el comunismo haya llegado a eso. No existe. Siempre van a haber gente que controle los medios de producción, siempre van a haber élites, ¿no? Que dominen a las demás. Entonces, en ese sentido es la explicación, ¿no? El máximo referente del capitalismo, definitivamente, son las revoluciones industriales. Produce, vende, paga, y obviamente el dueño de la fábrica, el dueño de la industria es el que se llena de billetes y eso socialmente influye en que aparezca lo que seguramente ahora estás escuchando un montón, las contradicciones, las diferencias de clase, las diferencias sociales. Ojalá que no se haya filtrado, pero ese que ladró es mi perrito. Tengo dos perritos. Sorry por eso. Entonces íbamos en el tema en el que hablamos de las diferencias sociales. Las diferencias sociales siempre han existido, ¿no es cierto? Y obviamente se ven con más facilidad, con mucha más facilidad en este proceso de industrialización, porque siempre va a haber, el industrial va a ser más rico, y el obrero más pobre, pero no porque cada vez se vuelva más pobre,
sino porque el industrial se vuelve cada vez más rico. Y ahí se ve la diferencia, la llamada lucha de clases, donde el obrero quiere llegar a ser como el industrial, pero el industrial es más, porque vende, vende, vende y se aprovecha del trabajo del obrero, ¿cierto? Entonces, a eso le llama la gente lucha de clases. Seguramente lo has escuchado un montón estos días, un montón estas semanas. Muchas de las personas no saben ni siquiera qué cosa es lucha de clases. Dice, no, están dividiendo al país, tanto ella como él están dividiendo al país. Hello, el país estuvo dividido hace muchos años. El Perú nació dividido, como el mundo, porque somos parte de esto. El Perú, ¿cuándo nace como república? En el siglo XIX. Y en el siglo XIX, ¿qué había? Ya había revolución industrial. Entonces, no es que se ha creado la pólvora, no es que se ha descubierto la pólvora, y tampoco que esto, ay, es producto de una persona, de otra persona, no. Las contradicciones siempre están, siempre estarán, pero lo más importante es que no se noten tanto. Nunca vamos a poder evitar que exista uno que tiene más que el otro. Eso no se puede evitar nunca. Pero no deben ser determinantes socialmente. Esa es la única diferencia. Y para eso está el Estado, ¿no? Para poder ayudar a una distribución exitosa. Pero tampoco pues volviéndolos a todos iguales, ¿no? Porque eso no se puede. Es imposible. Mismo, en la misma Venezuela, si tú tienes amigas, amiguitas, amiguitos, venecos, benequitos, benequitas, ¿no? De repente te habrán dicho, ¿no? En Venezuela no todos son pobres. Una gran cantidad del pueblo lo es, ¿no? Porque está bajo el mando del Estado. Pero otra parte muy pequeña todavía sigue teniendo plata, siguen siendo los famosos enchufados en Venezuela, ¿no? Aquellos que tienen posibilidades para seguir avanzando y están en un régimen social, bueno, ya comunista, pues, ¿no? Ya no socialista. Y lo mismo pasa en Cuba, pues, ¿no? También hay gente que vive muy bien, pero hay otros que la mayoría, el 99.99% vive en otras condiciones. Entonces, por más que el gobierno sea comunista, por más que la idea sea así, ya, no se puede eso eliminar, no se puede, inclusive el que gobierna es diferente a los que obedecen, ¿no? Es diferente el pueblo, entonces ahí aparece una lucha de clases ya. Entonces no podemos eliminarla, eso es utópico y ya lo había dicho en algún momento Bakhtin, ¿no? De la idea del socialismo utópico, ¿no? Pero vamos a seguir. Por otro lado, también está la industria de la petroquímica con los derivados del petróleo como la gasolina, que luego van a ser importantísimos para mover las máquinas. En eléctrica, la expansión de la corriente alterna y los nuevos inventos como el motor a combustión interna, la bombilla eléctrica, el automóvil de Henry Ford, que te lo he comentado hace un ratito cómo es. Consecuencias, el surgimiento de grandes monopolios, claro, porque las empresas, la industria comienza a diversificarse, pero yo que soy un industrial, no quiero tener competencia, porque si tengo competencia gano menos. Esa es la verdad. Si hay varias personas que venden el mismo producto, una tendría que pujar más que la otra, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo controlo todo? Pongo el precio que a mí me da la gana. Si de repente la producción de algo me cuesta 1 sol, yo lo vendo 10 soles. No, que eres muy carera, que no sé cuánto. Yo pues soy carera. Y, a ver, anda, cómprate otro lado. No puedes. Yo soy la única que vendo. A eso siempre quieren llegar los industriales. Pues. Los industriales quieren llegar a eliminar cualquier forma de competencia. Claro que en esta época liberal, ¿no? No se puede hacer eso, o sea, lo que tú estás viendo aquí como monopolio, sí, Barnes, monopolio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo puede haber monopolio, profesor, en el libre comercio si se supone que somos libres? ¿No? Bueno, ese no es el mismo monopolio del siglo XVII. Ese que le ponían los reyes, que solamente el rey decidía quién le vendía, ese no es. Son monopolios modernos, le falta esa palabrita ahí, son monopolios modernos, que forman parte de estructuras como el holding, el trust, ¿no? Son formas económicas que se permiten en el mercado actual. Se permiten, por ejemplo, hablando de esas formas, el cártel, claro, el holding, el trust, que seguramente tú has visto recontra bien ya en tu clase de economía. Por ejemplo, claro, Barnes, como Mi Pharma, como las farmacias, pues, ¿no?
como las farmacias, como los supermercados, por ejemplo. En el caso de las farmacias, era claro, no sé si hace algunos, la cerveza también, claro, ¿no? Porque el mismo accionista tiene acciones en varias empresas que se dedican al mismo rubro. Entonces, finalmente, no estamos hablando de un producto diferenciado del otro, sino estamos hablando, en el caso del Perú aparece bastante, estamos hablando de corporaciones completas. Por eso, por ejemplo, la chela vale casi lo mismo, ¿no? O sea, entre marca y marca se diferencian tantitos, ¿no? Pero casi nada. O sea, tú la compras por el sabor, por la tradición, porque te gusta más, porque de repente tiene un punto menos abajo. Por otro lado, también eso mismo le pasa a los productos de primera necesidad, ¿no? La leche, por ejemplo, ¿no? La leche, recuerda que Nestlé fue absorbido por Gloria, por el grupo Alicorp después, en algún momento, los mismos aceites, son todo lo mismo, la misma empresa, tú te ves Alicorp, todos son Alicorp, pero son de marcas diferentes. Al final es un monopolio, solamente que frente al mercado se ve como diferentes marcas, como diferentes opciones, no me están obligando a comprar algo. Pero al final, si vemos todo por detrás, pues es una sola persona por detrás. Lo mismo que pasa en el caso de las farmacias, que nos estaban contando por acá los muchachos, en el caso de Mi Farma, ¿no? Hace algunos años, como un par de añitos habrá sido, se salieron a la luz unos audios en donde Mi Farma e Inca Farma se ponían de acuerdo para mantener el mismo precio en el mercado. Profesora, pero puede venir otro que venda más barato, porque eso es cómo va a ser el monopolio. Lo que pasa es que los monopolios van más atrás, más allá de eso. Tienen el componente también de que absorben toda la materia prima. Por ejemplo, Mi Farma e Inca Farma pertenecen a una corporación farmacéutica que compra los lotes completos de medicamentos que llegan al Perú. Completos. Solamente le dejan el 4.5, me parece, que no se puede tocar porque es del Estado. El Estado lo importa, ¿no? Y lo da a sus hospitales, ¿no? Pero ¿qué pasa? El resto que se libera, los containers que se liberan, son comprados por esta corporación. Entonces, cuando tú tienes tu botica de barrio, ¿no? Tu bazar, botica bazar, ¿no? Que ya casi no existen, por eso justamente. Yo me acuerdo cuando era chibola, todo era botica bazar, ¿no? Te vendían sus medicamentos, también te vendían tu de peluche, ¿no? Y tu jabón con tu colonia heno de Pravia para que regales el día del cumpleaños. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos compran los productos, ¿no? Compran los medicamentos, por ejemplo, compran desenfriolito a 10 céntimos, ¿no? Y tú dices, ¡ay, saqué bien! Tengo desenfriolito, voy a comprar para mi botica bazar. Y cuando tú llegas, ya no es el importador el que te lo vende, sino es la corporación que lo ha comprado. Y esa corporación es la de las farmacias grandes, pues, ¿no? Entonces, cuando tú quieres comprar, ay, véndeme un desenfriolito, 10 céntimos, ¿no? ¿No qué decís? 10 céntimos. Un sol. Un sol. No, ¿cómo un sol? Sol, pues. Tengo que ganar algo, ¿no? Ya. Te lo vende un sol. Tú lo venderás mínimo un sol 20 para ganar algo, pues, ¿no? Pero tú lo ves en las farmacias grandes a 60 céntimos. Y todas el mismo precio. 60 céntimos, 0.5999, ¿no? 40 céntimos, 50 céntimos, así lo ves. Y todavía con descuento, los lunes de descuento, la tarjeta del ahorro, el monedero del ahorro, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque pueden hacerlo, están controlando los productos. Eso es. De repente, no pareciera, pero lo es. Es como cuando vas a comprar ropa o calzado, las chicas no me dejarán mentir, las que son compradoras compulsivas, ¿no? Y pasa que tú te vas a un centro comercial, encuentras una chompa que te encanta, o sea, a una marca de una tienda por departamento, te vas a la otra y es igualito, la chompa es igualita, pero tiene otra marca y tiene otro precio. Por ahí van también parecidos. Entonces, a eso se está refiriendo, ¿no? Son los monopolios modernos. Búsqueda de mercados coloniales. Cuando uno produce, ya te he dicho, no, o sea, no puede ser Gil, pues.
¿no? De producir, producir, producir y no tener dónde vender. Entonces, ¿por qué produzco como loco? O sea, estoy mejorando mis máquinas, mejorando la forma de producción, haciendo lo que sea para que el mercado sea mío y yo voy a quedarme sentado. No, yo tengo el mundo para el siglo XIX todavía tiene rezagos de las antiguas potencias coloniales, como España, Inglaterra o Francia. Todavía hay colonias. ¿Qué tienen que hacer ellos? Tienen que impulsar la libertad. No es que sean los más libres de todos, tienen que impulsarla. ¿Para qué? Porque cuando una colonia es dependiente de una metrópoli, ¿qué ocurre? Que la metrópoli decide lo que compra o lo que vende. Yo quiero materia prima de esa colonia, pero no puedo sacar porque la metrópoli no quiere. Yo quiero que ellos me compren, pero no puedo porque la metrópoli no quiere. Entonces, ¿qué hago? Intensifico la idea de que corten relación. Y es ahí cuando se expone las ideas de la fisiocracia, ¿no? Dejad hacer, dejad pasar, dejad producir, pero también tienes que cortar esas relaciones que hay viejas, añejas, que la ilustración dice que ya no deben existir, ¿no? También como consecuencia aparecen el sindicalismo y la difusión del socialismo y el anarquismo. Por otro lado, si bien es cierto, el industrial es agresivo, quiere ganar un montón, pero el obrero también se da cuenta de que tiene formas de poder frenarlo, ¿no? Como es la organización obrera. Por otro lado, también, vamos a ver por acá, seguir avanzando el toque, ¿ya? Por otro lado está el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo, profe? Todo el mundo quiere vender, todo el mundo quiere comprar materia prima barata. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que meternos donde sea. Tenemos que coger estos terrenos de donde sea. Entonces aparece este proceso que es una dominación, es la dominación que ejerce un Estado más grande sobre otro más débil, ¿no es cierto? Entonces va y lo controla a través de recursos, como por ejemplo discursos, ideas nuevas, ¿no? La crisis de superproducción, la gran concentración de capitales y el afán por mercados generaron el imperialismo. Ese es cierto. La superproducción, como te lo decía, no voy a ser tan gil de producir un montón y no tener dónde vender, tengo que buscar mercados, ahí está también. Entonces, ¿qué significa esto? Inglaterra dice, maldita sea, quiero vender, necesito vender, porque si no, este flacucho de Francia que también está produciendo me va a ganar y me puede consumir. Tengo que ir a algún lado a conseguir materia prima, mano de obra y mercado baratos. ¿Qué hago? Hay dos opciones ahorita en ese momento que pueden ser factibles. Una es Asia y la otra es África. Hacia allá vamos. Por eso, ¿no es cierto? Característicamente el imperialismo tiene como punto inicial la formación de imperios coloniales. Ya no vas a ir con tu escopeta, ya no vas a ir con tu fusil, ya no vas a ir con tu carabina y con tu Cristóbal Colón a colonizar. Ahora lo que vas a hacer es que la colonización va a ser de tipo económica, ¿ok? Económica. El mayor continente colonizado es África y el gran capital se expande por el mundo con empresas multinacionales. Eso te lo voy a explicar ahorita, mira. ¿Qué significa esto? Vamos a la siguiente. Uy, ¿qué pasó? Vamos a la siguiente diapositiva. Ya, y en esta diapositiva vamos a ver que Inglaterra, ¿no? Tiene que hacer algo con tal de conseguir ese mercado mano de obra y materia prima que está buscando. África y Asia son el punto, porque América, el tema con América es que América ya conoce un poco de la industria. No seremos industriales, pero vendemos materia prima y no somos tan tontos. ¿Ya? Nosotros ya tenemos una base de esto. En cambio, en África y en Asia, no. ¿Qué ocurre? Ocurre que los ingleses se hacen todo un discurso, ¿no? Se conoce como el darwinismo social, en donde se demuestra científicamente, ellos lo demuestran científicamente a través de la antropología, que los ingleses son más desarrollados que los demás. Profe, ¿cómo sí? El rol de la raza blanca, raza civilizadora.
en donde los ingleses dicen, en una línea de tiempo, ¿no? Están los salvajes, los bárbaros y los civilizados. Los salvajes son los africanos, porque ellos nunca, nunca, nunca han tenido siquiera un gobierno de republicano, nunca siempre han estado así colonizados, antes estaban en tribus, o sea, ellos no saben nada, no conocen la realidad. Somos nosotros los ingleses, los europeos en general, somos los ingleses, alemanes, blancos, porque los norteamericanos también están metidos ahí, los que debemos enseñarle a ellos como sus hermanos mayores. Profe, se parece mucho a la justificación que traían los españoles para su primera colonización en América, cuando decían que sí, que nos habían venido a salvar porque habíamos perdido el camino, que nos iban a enseñar a Dios. Ya, es lo mismo acá, pero con un discurso más mecanizado, ¿no? Entonces, bueno, pero nada era gratis, pues, ¿no? Ellos iban a entrar a Inglaterra, a África, iban a entrar, pero para esto los africanos debían trabajar 24, poco nomás, 24 horas, 7 días a la semana para que aprendan cómo era la industrialización. Y después, cuando ellos ya hayan aprendido sobre la industria, ya los ingleses, los blancos iban a ir, ¿ya? Salvaje. Luego estaban los bárbaros. Eran aquellos, bueno, también Asia es salvaje, ¿no? Parte de Asia y los africanos. Luego están los bárbaros. Los bárbaros son aquellos que no es que no conozcan la industria, sí la conocen, pero solamente conocen una cara de ella. O sea, ellos no tienen máquinas, los bárbaros, solamente saben producir materia prima. Y hay que ayudarlos para que lleguen al siguiente camino, porque ellos están todavía en construcción. Y luego están los civilizados. ¿Quiénes son los civilizados? Los blancos, pues, los europeos, Estados Unidos. Claro, Saraí, los bárbaros son América, ¿sí o no? Mientras que los civilizados, ¿quiénes son? Son los europeos y Estados Unidos. Los blancos, pues. ¿Por qué? Porque ellos sí conocen la industria. Ellos sí tienen máquinas, tienen tecnología, tienen conocimiento, están arriba. Mientras que ellos ya llegaron a la cúspide y conocen el desarrollo completo, nosotros no. Nosotros solamente conocemos una parte. Por eso tus profesores de economía dicen que el Perú es un país en vías de, ponlo ahí en el chat, el Perú es un país en vías de desarrollo. Eso es una propuesta, es un discurso del siglo XIX. Dicen que desarrollo, dicen que es desarrollado, ¿será? No, el Perú no es desarrollado, el Perú no tiene industria, no tiene. La industria es el sector que transforma desde cero la materia prima y la convierte en un producto vendible. El Perú no es eso. ¿Agarra? ¿Qué? ¿Pero la materia prima es la tela y la convierte en polo? Pero otra característica de la industria es que utiliza tecnología para transformar. Y una máquina cortadora no es la tecnología. O sea, la idea es que los países industriales son aquellos que producen tecnología. Por ejemplo, en el tema del textil se puede, ¿eh? Hay países como Alemania o Estados Unidos que tienen marcas internas como Adidas, o Puma o las marcas deportivas, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Ellos acá se hacen como gamarras, no habría diferencia, pues. ¿Acaso hacen sus polos como gamarra? No. Por ejemplo, tienen polos que la tela tiene tecnología. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínate que sacan polos que, que hacen que tu sudor se seque al toque, para que no huela. Zapatillas con tecnología, claro. Air, ¿no? Para que cuando pises sientas como que no te estás cansando, cosas así. Acá también hacemos zapatillas, pero no producimos esa tecnología. O sea, por eso no tenemos industria. Y hay que decirlo con todas sus letras. Para eso está la universidad. Para eso está, sin air, dice, para eso está, por ejemplo, la uni. ¿Para qué está la uni? Para que ustedes, estudiantes, produzcan esa tecnología y se venda al mercado de la industria y se aplique en la industria. El ingeniero no está para, no sé, pues para supervisar nomás, no está para eso, está para producir. Por eso es importante que los alumnos hagan tesis,
porque cuando el alumno hace tesis, entrega algo nuevo, conocimiento. Muchos de los alumnos de la UNI y San Marcos también, y de la Agraria también, se van al exterior, a Japón, a Estados Unidos, a poder hacer realidad las ideas que tienen, porque aquí no tenemos la tecnología para que ellos desarrollen más tecnología. Entonces, y luego vienen con todos con sus títulos, pero sus inventos no se quedan en el Perú porque la mayor parte de esas carreras en el exterior son becas que son pagadas por Adidas, becas que son pagadas por Puma, con sus extensiones de bienestar estudiantil, y que luego cuando tú terminas, por ejemplo, tú has descubierto o has hecho una tela que convierte tu sudor en tu perfume favorito. Ese ha sido tu proyecto de tesis y ya lo has sustentado en Alemania. Entonces Adidas te dice, ¿sabes qué? Ya muy bien, yo te pago la carrera, felicitaciones, toma tu cartón, vete a tu país. Y la tesis me la dejas a mí, ¿ya? Y después de 5 años prendes tu televisor a perillas y te das cuenta que Adidas ha sacado una nueva camiseta que convierte tu sudor en tu perfume favorito. O sea, es tu idea, pero no está patentada por ti, porque tú no has pagado eso. Eso es tecnología, eso es industria. Eso es Inglaterra, por ejemplo, en la era victoriana, que fue el periodo de auge e imperialismo británico, y su imperio colonial fue el más extenso de todos, eso sí, incluso más extenso que el de Alemania. La hija de Tongo dice, oye, aunque parezca risa, sí, es una buena apreciación, aunque parezca de reírse. Es más o menos eso, ¿no? Por eso toda la gente que se va a hacer tesis. Tienes que llevar tu proyecto. Solamente con presentarles tu proyecto ya es suficiente, ¿no? Si les parece que es algo bueno para invertir, porque eso es una inversión, pues te pagan todo. Claro que luego te votan, o en el mejor de los casos te podrían dar un trabajo en el área en donde tú estás desarrollándote, ¿no? Pero eso no es muy común. Luego tienes los primeros, los imperios coloniales. El imperio francés fue impulsado por el segundo imperio napoleónico, o sea, por Napoleón III, ¿ya? Que es el representante de Francia en este proceso. Fue el segundo imperio colonial más extenso y llegó a dominar Indochina, Argelia, la Guyana, Marruecos, Túnez, Senegal, entre otros, ¿ya? En cuanto a Alemania, ¿no? Es Guillermo I y el canciller Otto von Bismarck, quienes promovieron la industrialización y la búsqueda de colonias. Es más, ellos se hizo una reunión, ¿no? Que es la conferencia de Berlín, y en la conferencia de Berlín se buscaba dividir el África para cada imperio para que puedan crear sus propias colonias, pero de todos ellos, el que salió más chancado, el que casi no le dieron nada, fue Alemania. Alemania solo le dieron Camerún, mientras que los demás, Francia, Inglaterra, se quedaron con todos. Por eso es que Alemania decide emprender la Primera Guerra Mundial. Como no me dieron la parte que me tocaba en África, pues ahora me quedo con el mundo, ¿no? Estados Unidos supera la guerra de secesión y empieza su industrialización a través de su expansión en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, como lo hemos visto ya hace un momento. En Japón, la era Meiji les permite el gran y mejor funcionamiento de sus industrias, ¿no? La Primera Guerra Mundial es también conocida como la Gran Guerra y fue el mayor conflicto bélico que enfrentaron las potencias capitalistas. En antecedentes tenemos la paz armada, es un periodo en donde todo el mundo está buscando comprar armas porque saben que va a estallar la Primera Guerra Mundial y hay que estar preparados. Este va de 1871 a 1914, ¿ok? Inglaterra busca proteger su hegemonía en el África, obviamente. Alemania desplaza su mercado mundial a Inglaterra, pechándola prácticamente, y Francia recupera Alsacia y Lorena. En cuanto a las causas, bueno, la rivalidad entre las colonias, todo el mundo se estaba mechando porque todos querían ser el dueño del mundo, ya, todos querían ser el dueño del mundo para poder poner sus mercados y generar mano de obra, mercado y materia prima, ¿no? Por otro lado, el pretexto, bueno, ya lo sabes, el magnicidio de Sarajevo. Y las fases, bueno, las fases de la guerra, tienes la guerra de movimientos iniciales, ¿no? O la fase de movimientos iniciales, en donde Alemania comienza la Primera Guerra Mundial sabiendo que su tecnología en armas era superior a la del resto y pensando que en un par de semanas iba a ganar.
Entonces, si nosotros vemos el mapa, ¿no es cierto? Y ponemos una línea, aquí está, ¿no? Ponemos una línea divisoria, aquí está, ¿no? Aquí, ponemos una línea divisoria, vamos a encontrar al frente oriental, que sería el frente de Rusia, y el frente occidental, que sería el frente de Reino Unido y Francia, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hace Alemania es avanzar sobre el frente oriental, o sea, sobre Rusia, la neutraliza en Lagos Masurianos y Tannenberg, y le quedaría el otro lado, el frente de los franceses. Alemania va por los franceses y los franceses la derrotan en la batalla de Marne, porque estaban perdiendo los franceses, pero pidieron ayuda a los ingleses y destruyeron a Alemania. Le han cerrado el paso a los alemanes. ¿Quién está muy atento a lo que está ocurriendo? Estados Unidos, porque si Alemania gana la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos sale volando por la ventana, porque ellos van a entrar inclusive a América, ya lo habían dicho. Así es que Estados Unidos se dedica, ¿no? En el Océano Atlántico, ¿no? Que lo divide de Inglaterra, se dedica a pasar armas por lo bajo, a prestar dinero para que Inglaterra y Francia no pierdan frente a Alemania. Alemania se extrañaba mucho y decía, ¿por qué si les estoy metiendo petardo con ametralladora? ¿Por qué no están cayendo? Y después se dan cuenta, a través del telegrama Zimmerman, se dan cuenta de que Estados Unidos era el que estaba metiendo plata ahí, por eso no caían en la Primera Guerra Mundial y Alemania ya se estaba desgastando. Había calculado una guerra para 2 semanas, pero mira cuánto tiempo había pasado. En la guerra marítima entonces, Alemania buscaba destruir ese frente, que Estados Unidos no pueda pasar al otro lado. Reino Unido bloquea los puertos alemanes, Alemania responde, ¿no? Hunde Lusitania y ese barco Lusitania era un barco de denominación norteamericana y los gringos deciden entrar a la guerra. O sea, ellos miraban de lejos y esperaban que Alemania se canse. Una vez que estaba cansada, Estados Unidos, ay, ¿cómo puede ser? Alemania me has hecho esto, hay que poner orden. Estados Unidos se metió a la guerra y cuando se metió a la guerra se metió con capital fresco, con más armas y con mucha más entereza, no estaba más completo. Alemania estaba todo reducido y además era, fíjate, Alemania versus el resto del mundo. Por eso es que en la guerra de posiciones Francia y Alemania utilizan las trincheras, se debilitó más todavía Alemania, y en los movimientos finales Alemania busca el respiro cuando Rusia sale de la Primera Guerra Mundial por su revolución, pero entre Estados Unidos finalmente golpea, hace un contragolpe, los alemanes caen ante el ataque norteamericano y finalmente el fin de la guerra es con el armisticio de Compiègne. En el armisticio de Compiègne, ¿no? Son 6 meses de alto al fuego, no ha terminado la guerra, simplemente desde el último disparo, 6 meses van a pasar hasta la firma del Tratado de Versalles en el 19. El Tratado de Versalles le quita todo a Alemania, ¿no? La gran perdedora, le quita su dinero, le dejan una super hiperinflación, además que Alemania tiene que pagar la deuda de guerra. Si Estados Unidos sufrió daños, si a Francia, a Inglaterra sufrieron daños, tenían que pagarle, eso le generó una crisis económica, le desarmaron el ejército, le desarmaron también, le quitaron las armas también, y eso pues generó una crisis en Alemania. Estados Unidos se vería como el nuevo líder mundial, ¿no? Y finalmente surge Sociedad de Naciones, que vería por la paz mundial. Emergen nuevos estados como Checoslovaquia, Yugoslavia y Polonia posterior a esta guerra, ¿no? Entonces, Saraí pregunta si su parte de África se la quitaron también a Alemania. Sí, también se la quitaron, ¿no? Alemania incluso perdió 2 colonias que eran francesas, Alsacia y Lorena, ¿no? Que ya eso lo vamos a ver en una siguiente clase. Ya, muchachos, entonces eso es lo que teníamos para esta semana. No sé si alguien tiene alguna pregunta para dejarle las claves rápidamente, ¿no? Para dejar tus claves de esta semana. ¿La guerra de secesión de Estados Unidos es la guerra civil? O Disculpa. la guerra en Estados Unidos de la guerra de secesión es... La guerra de secesión en Estados Unidos es el enfrentamiento entre industriales, ¿no? Tú sabes que Estados Unidos estaba dividido en 2. En el sur estaban los como granjeros, agricultores, se llaman manufactureros,
¿ya? Y en el norte estaban los industriales. Entonces, ¿qué pasaba? Que hubo un enfrentamiento entre los dos, porque Estados Unidos prácticamente los del norte se aprovechaban. Finalmente triunfó en Estados Unidos el norte industrial, que es el que, el que va a llevar a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, más bien es la cuestión por la forma de producir, ¿no? Y va a ganar, por eso es que Estados Unidos es una gran industria, ¿no? Eso es después que se ve Inglaterra de Estados Unidos, ¿no? Mucho después. Sí, Eh, bueno, en realidad, claro, estamos hablando del siglo XVII y acá estamos hablando del siglo, finales del XVIII, ¿no? Comienzo del XIX, mucho después. Ujú. Gracias, Mi. Listo. Entonces, les voy a dejar aquí las claves para los que se van quedando y los que no, igual a sus compañeros se las pueden pasar, ¿ya? Les voy dejando por acá las claves y les voy agradeciendo por estar en clase, siempre atentos, ¿ya? Siempre participando. Y nada, este domingo es el Día del Padre, así que, creo que sí, así que engría a tu viejito, que siempre está ahí pagándote la pensión, y y pásala súper chévere. Yo voy a dejarte aquí. Para este último tramo de las clases, se van a dejar cajitas ¿cómo se llama? Con las claves ya en las semanas que les toca en tu portal donde está tu material, ¿ya? Ahí te vamos a dejar ya todo para que este, también puedas corroborar en cualquier momento. Entonces, te voy a dejar aquí las claves, ¿ya? Listo. Entonces, 2 besito, 3 dedito, 4 besito, 5 casita, 6 casita, 7 besito, 8 avión, 9 avión y 10 casita, ¿verdad? Listos, chicos, eso ha sido todo por esta semana. No te olvides que la próxima semana tenemos una super clase de historia del Perú, así que conéctate como siempre. Nos vemos, que tengas un super día. Chao, chao. Nos vemos el lunes. Listo. Vamos a dejar la grabación, Gracias, Mi.